corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza, al estudio de un nuevo libro. Vamos a estudiar las epístolas de Juan, las cartas que Juan envió a sus hermanos, a las congregaciones.
3 cartas en particular. Tiene esta colección de epístolas que son obviamente diferentes al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un relato del testimonio de Juan acerca de Yeshua, en cambio que las epístolas son doctrinales, tienen un propósito de instruir a diferentes, digamos, personas. En lo particular, la primera carta, en lo particular de la primera carta está, digamos, dirigida a la congregación en general, ¿no? A las iglesias. La segunda carta está dirigida a una mujer que aparece allí como una mujer elegida y sus hijos. Y la tercera carta está dirigida a un hombre llamado Gallo, ¿no? Estas 3 cartas son bastante cortas, son muy concisas, pero el grueso doctrinal está en la primera carta. ¿Por qué escribe Juan estas cartas? ¿O qué podemos hacer como un comentario principal? Estas cartas son tardías. Las escribe Juan, el apóstol, que el mismo escritor del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y el mismo escritor también del Apocalipsis. Es el mismo Juan que era contado entre los 12, de los cuales él mismo declara que era amado de Yeshua, y que en la cruz, antes de que el maestro muriese en la cruz, él estaba allí junto con María, la madre de Yeshua, y Yeshua le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, donde él prácticamente que le dice a Juan: encárguese de mi mamá, es lo que le dice Yeshua. A ese nivel de cercanía tenía Juan con Yeshua, un tipo muy importante a nivel doctrinal y como apóstol, ya que las cartas y el testimonio de Juan es crucial, pero muy importante. De hecho, podríamos hablar prácticamente que tenemos 2 testimonios del maestro. Una, que es el testimonio de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, y otro, el testimonio de Juan, donde Mateo, Marcos y Lucas parten de un mismo, digamos, evangelio X, que se le llama así el evangelio X. Tienen muchas cosas similares, pero no se conoce dónde está este evangelio X. Es decir, ellos partieron de un rollo en común. En cambio, Juan sí es un rollo completamente diferente, independiente, y por lo tanto un testimonio muy importante, porque cumpliríamos con un asunto. Es el 2 testimonios, ¿no? 2 testimonios que hablan de la verdad, Juan y el testimonio del Evangelio X, del cual parte Mateo, Marcos y Lucas. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Esto no quiere decir que ese testimonio de Mateo, Marcos y Lucas sea no sé, inferior o que esté distorsionado. No, al contrario. Por el contrario, Mateo, Marcos y Lucas en su propio esfuerzo también investigaron y ahondaron y ¿cómo se diría? Agregaron cosas interesantes de mucho valor en cada una de sus cartas. Pero el testimonio de Juan es muy personal. De hecho, tiene una narrativa muy diferente en cómo se expresa. Hay una palabra que podríamos decir para los que conocemos los textos de Juan. ¿Cuál es la palabra que es una columna a lo largo de los textos que escribió Juan? El amor. De hecho, es conocido como el apóstol del amor. ¿No? El apóstol del amor. Tengo entendido que hay un escrito, la verdad, no sé en dónde está, pero obviamente es un texto en paralelo, no tiene que ver con el testimonio bíblico, sino de los hermanos y de la gente contemporánea de la época. Hay un texto donde dice que Juan, cuando regresó de su exilio, donde fue enviado a Patmos, ¿no? Donde escribe el Apocalipsis, cuando Juan termina su encarcelamiento y él regresa, dicen que Juan parecía estar un poquito loco. Y lo único que decía Juan todo el tiempo y repetía es: ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Donde Juan, ¿cómo se dice? Insistía mucho en que el amor era la clave. Digo que podrían verlo un poquito loco, pues por algo muy sencillo, pues ya era viejo. Y segundo, porque él insistía tanto en este hecho que ya era extraño, ¿no? Entonces Juan insistía en que la clave de todo era el amor. Y por supuesto, él tuvo una conexión muy especial con Dios a partir del testimonio de Yeshua, del Maestro. Y Juan
tiene una rama, digamos, de enseñanza doctrinal en ese orden de ideas diferente a la de Pablo, a la de Pedro. Digamos, su toque, su perspectiva está muy, muy relacionada con el amarnos unos a otros, ¿no? Con el, con la base de la Torah, como le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Yeshua, ¿qué respondió? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y él dice una extra. ¿Cuál dice Yeshua? Con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es la que dice él. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se fundamenta la ley, el amor. Y en muchas más ocasiones él dijo, ámense como yo los he amado, ¿cierto? No, ¿qué cosas dijo Yeshua? Entonces, en base en este mensaje trascendental, crucial del amor, Juan elabora su carta. Ahora, la primera carta de Juan, que es la más fuerte, digamos, en doctrina, enfatiza en la comunión con Dios. Arranca con el testimonio de Yeshua, diciendo el testimonio que tenemos nosotros los apóstoles es veraz. Y si quieren tener comunión con Dios, tienen que hacerlo mediante este testimonio. De hecho, tiene como propósito esta carta pelear de alguna manera con las diferentes enseñanzas de los otros maestros que estaban dando un testimonio diferente acerca de Yeshua. Y Juan advierte pilas con estos apóstatas y con estos falsos maestros que los pueden seducir a que se alejen del testimonio real y verdadero del maestro. Y dice él que nosotros le damos, que nosotros testeamos, participamos, compartimos y testificamos acerca de él. Así que habla de una verdadera comunión, habla del amor verdadero de Dios, habla de que Dios es luz y que no hay tinieblas en él, habla de la importancia de andar en esa luz y la importancia de reconocer que somos pecadores y por lo tanto necesitamos de él. Habla la advertencia acerca de los falsos maestros, ¿no? Entonces, bueno, sin más vamos a arrancar. Voy a hacer otro tema contextual. En la época de Juan, en la que se escribe este libro, la verdad es que es muy tardía. Se cree que fue más o menos, se cree que sería estimada para el 85-95 después del Mesías. Es decir, muy probablemente incluso después de la destrucción del templo. ¿Listo? Ya para esa época habían pasado muchas cosas. Y como corrientes de pensamiento también habían surgido muchos que se habían sentado con más fuerza en medio del pueblo. A ver, entre esa época había unas corrientes que las voy a mencionar para que lo tengamos aquí presente, que son de las que Juan advierte pilas con estas falsas enseñanzas. Estaba una creencia que eran el docetismo. El docetismo niega la humanidad real de Yeshua, afirmando que solo era un ser divino, que aparentaba tener cuerpo humano, pero no era un humano. ¿Listo? Había una creencia así. Había otra que era el seritismo, que combinaba el cristianismo con elementos del judaísmo, incluyendo pues todo lo que conocemos del judaísmo, como la necesidad de la circuncisión y la observancia de la ley. Bueno, más allá del judaísmo, de lo que la misma escritura ordena, está el ebionismo, pero es similar al seritismo, pero considera a Yeshua como un simple hombre nacido de José y María, sin naturaleza divina. Están los nicolaitas, que promovían una falsa libertad moral, tolerando la inmoralidad sexual y la participación en paganismo, con el sacrificio a los ídolos. Es decir, una falsa libertad, una hipocresía, ¿no? El gnosticismo, que enseñaba la salvación lograda a través del conocimiento, de un conocimiento secreto, y no por la fe de Yeshua, sino por algo, una revelación que ellos tenían. Estaba el marcionismo, que creía en dos dioses, un Dios bueno del Nuevo Testamento y un Dios justo del Antiguo Testamento. Y rechazaba gran parte del Antiguo Testamento. Estaban los montanismos, el montanismo,
que es un movimiento profético que enfatizaba la revelación continua del Espíritu Santo y prácticas ascéticas extremas, es decir, de puritanos, ¿no? De castigo. Y entre ellos pues tenían muchas mezclas de pensamiento. El caso es que había surgido muchas formas de pensamiento a partir de quién sería Yeshua, ¿no? ¿Quién es él? ¿Cuál es su identidad? Bueno, habiendo dicho todo esto, pues encontramos entonces que había una dificultad de entender quién era Yeshua y que los apóstoles tenían pues como un propósito primordial darlo a conocer sin oscuridad, sino con completa claridad. Y esta es la razón de por qué el libro de Juan, de 1 Juan, va a arrancar como va a arrancar. Así que vamos a orar y adentrarnos en el capítulo 1 del libro de Juan. Padre Celestial, te doy gracias por esta tarde y la oportunidad de enseñar. Te ruego que nos enseñes, que nos hables, nos lleves a la verdad, Señor, a tu luz, que podamos entender tu palabra y descubrir la verdad, Señor, que deseas que nosotros entendamos, por medio de la cual nosotros vivamos, para ser gratos delante de ti, Señor, y para nosotros adquirir la santidad, Señor, sin medio, sin la cual nadie podrá verte, Señor. Vamos a adquirir las promesas que tú has ordenado, que has mandado, Señor, para tu pueblo. Gracias te doy por esta tarde, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a arrancar capítulo 1 del libro de Primera de Juan. Lo que era desde el principio. Vamos a ponerle cuidado. Este inicio de Juan es muy, muy chévere, muy parecido al principio del Evangelio según Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Estas cosas escribimos para que su gozo, el de ustedes, sea cumplido. ¿Cómo la ven? ¿Para quién está dirigido este texto? A ver, pensemos, ¿para quién está dirigido el Evangelio de Juan y para quién está dirigida la primera carta de Juan? Hay una diferencia. ¿A quién sería dirigido el Evangelio de Juan? A los que no han creído. El Evangelio es para los que no han creído, para que crean, para que sepan acerca de Yeshua. ¿Para quién está escrito el libro de Primera de Juan? Para los que han creído, para que no caigan en engaño, para que entiendan y sepan acerca de quién habló Juan en su Evangelio. Así que, condición, si tú crees en Yeshua, si tú has creído al Evangelio y a lo que está escrito de él, esta carta es para ti. Esta carta es para ti. De hecho, el libro de la primera carta de Juan, en mi caso personal, es de mis favoritos libros y es uno de los primeros con los que yo aprendí a entender la voluntad de Dios sobre mí. Es un libro muy contundente y vale la pena que empecemos a partir de este estudio que tomará un par de capítulos. La verdad, como les mencionaba, es un libro muy corto y este libro apenas tiene 5 capítulos. En los 5 capítulos se nos va a condicionar. Ya ahorita veremos de qué manera. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él, viene una afirmación enseguida. Y nos va siempre a decir, esto es lo que se supone que tú dices y tú crees. Ahora yo te digo esto. Por lo tanto, es un libro muy, muy chévere porque nos va a hacer reflexionar acerca de nuestra creencia. ¿Creemos que estamos en la verdad? Bueno, este es un libro para que nosotros concluyamos finalmente si estábamos en la verdad o estábamos siendo engañados por un sistema que de hecho Juan dice, ojo, porque hay falsas enseñanzas.
Entonces, ¿cómo arrancó el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4? ¿De qué habló? Acerca de el testimonio que ellos traen, y dice, es el testimonio que hemos recibido acerca de lo que hubo desde el principio, la vida. Lo hemos contemplado con nuestros ojos. Está hablando de él como apóstol, junto con los demás apóstoles. Dice, lo que oímos, vimos, contemplamos y tocamos acerca de la vida. Él dice, no les venimos a decir lo que nos contaron, ni lo que creemos que pasó, ni un chisme, ni mucho menos. No, venimos a decirles lo que vimos, con quien caminamos, porque recordemos que Juan en lo particular fue un apóstol que estuvo desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Juan lo llama? ¿Dónde estaba Juan cuando Yeshua lo llama? Estaba pescando, estaba ya con las redes y el Señor lo llama, ¿no? Así que él dice desde el principio, sabemos de quién les estamos hablando. Lo vimos, caminamos con él, lo escuchamos, comimos con él, seguramente durmieron en un mismo lugar, seguramente se rieron juntos, seguramente compartieron en su casa con su madre y sus hermanos y su padre incluso. Yo creo que ese asunto de haber convivido, es que es la palabra, convivieron con Yeshua, no es algo que nadie, o sea, es que es difícil, ¿no? Habían 11 personas, porque Judas se sacó solito de ese grupo. 11 personas que estuvieron con él por unos 3 años, más o menos. Caminaron con él todos los días o aparentemente fue algo así muy, muy intenso. Debió ser maravilloso. Ser contado con, tengo el testimonio que nadie más tiene. O sea, somos selectos, somos apenas 11 con un testimonio que nadie más tiene. Y no porque Yeshua solamente estuviera entre ellos, no, también habían más discípulos, más personas, pero es con ellos con quien había decidido caminar de tiempo completo. Ahora uno de esos 11 que anduvo con él en unos periodos más o menos de 3 años dice, pues yo estoy seguro de lo que les voy a decir. Así que está diciendo, entre otras cosas, es un testimonio probado. Es un testimonio que no pretende engañar a nadie, ni se basa en supersticiones o en supuestas creencias de filosofías. No. Él va a decir, les voy a hablar de lo que yo vi, conocí, oí, toqué. ¿Y de qué va a hablar? De lo que era desde el principio. Acerca del verbo de vida. Por eso les decía, veamos qué dice Juan, capítulo 1. ¿Qué es esto del principio y del verbo de vida? Pues Juan está diciendo esto a quienes ya conocerían seguramente su testimonio, que está en el libro de Juan. Y allá arranca diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan, este es Bautista, Juan el Bautista. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por de sangre, ni de voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron mediante Yeshua. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es tremendo. La verdad es que esta introducción de Juan es increíble, es impresionante. Dice tantas cosas. Les invito, si quieren saber de qué habla, pues que vean
nuestra enseñanza y en nuestro canal acerca del Evangelio de Juan. Allí hacemos un gran comentario en este respecto. Pues Juan retoma desde allí lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? Yeshua. Yeshua desde el principio, ¿qué era? Era el verbo de vida, la palabra de Dios, la luz. Era Dios. Así que él dice, voy a hablarles de lo que era desde el principio, pero que no conocíamos. Y que por voluntad de Dios se nos manifestó a fin de que conociésemos a Dios mismo. Por medio de Yeshua vino el conocimiento de la verdad. Y se hizo carne. Así que dice él, lo tocamos, lo oímos, lo vimos. Porque testificamos de la vida que se nos manifestó, vimos, testificamos y anunciamos la vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos manifestó. Es que es muy curioso, hablar de la vida eterna suena como un concepto filosófico que tenemos que entender. Pero para Juan era una persona, era un ser manifiesto, donde Yeshua es, no solamente en él está la vida, sino que Yeshua es la vida. Y es algo muy interesante, Yeshua es la vida, Yeshua es el verbo, Yeshua es la palabra, Yeshua es la luz, Yeshua es Elohim. Lo que hemos visto y oído anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Ahora dice, ¿para qué les vamos a hablar de esto? Pues para que no haya división, sino que haya una comunión entre nosotros, porque hay división. O sea, si Juan está hablando de esto es porque está advirtiendo que había división en medio de las congregaciones. Y seamos a partir de un hecho. Y es que si ustedes han recibido un testimonio, no es de los extraños, ha venido de parte de nosotros los apóstoles. Y es un testimonio con fundamento, basado en nuestras experiencias reales y no supersticiosas ni fantasmagóricas, ni bajo visión, ni bajo sueño, sino como la de Moisés, yendo al monte y volviendo. Como la de Moisés, mostrándole al pueblo cuando cruzaban por el mar. De ese nivel. Él dice, nosotros también vamos a hablar de lo mismo. Cosas que ustedes quizás vieron, pero no entendían. Porque él dice en el Evangelio que decía, y vimos su gloria como la del unigénito. ¿A qué se refería? ¿Que era muy hermoso? No. Se refería a que ellos vieron el poder que tenía. Un poder que nadie tenía y que, por supuesto, si lo tendría, es porque no era del todo humano. Tenía algo más. Unigénito del Padre. Una gloria. No decía Yeshua, si no me creen a mí, créanme a mis obras. ¿No dijo así? Crean al poder que yo tengo. Pues la gloria de Yeshua residía, o se podía probar, se podía comprobar con sus hechos. No se asustaban los judíos por no saber cómo responder cuando veían lo que él hacía. ¿Qué hacía? Levantar muertos, dar vista a los ciegos, darle pan a los necesitados de una manera masiva. Tenía un gran poder que el mundo no había visto nunca y que el mundo tenía que conocer. Los apóstoles tenían entonces la misión, ¿no?, de dar a conocer esto. Ahora, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera el apóstol Juan de nosotros con esta carta? Que tengamos ¿qué? Comunión, unidad. ¿Qué es comunión? Común, unión, algo en común, que es lo poco que tienen las religiones, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y todas las variantes del mismo cristianismo y judaísmo, si bien parten de la misma Biblia, algunos con más o menos libros, pero supuestamente del mismo Dios, y podríamos meter ahí hasta el Islam, tienen tantas diferencias, ¿no? Y podríamos irnos por esos tres grupos donde el Islam es el más separado de la Biblia, pero testifica de algunos libros, los tiene como sagrados. Pero entre el judaísmo y el cristianismo también hay tantas diferencias. También tienen este asunto de aprobar y desaprobar algunos libros. Pero entre el judaísmo y entre el cristianismo, entre sus mismas escuelas o pensamientos, hay tantas diferencias que tú puedes ver al adventista, al testigo de Jehová, al carismático, al católico. Hay diferencias, pero
inmensas. O sea, que uno dice, yo no puedo, o sea, yo no puedo identificarme con este grupo. Pero creen en Cristo, sí, pero es que hay un pero inmenso. Hay un pero inmenso. Que uno dice, no puedo, no puedo coparticipar con ellos porque no tenemos comunión. Así que Juan resalta la importancia de tener comunión. ¿Con qué tenemos que tener comunión? Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. O sea, Juan dice, espere, no se trata que tengamos muchos seguidores. Es que les vamos a dar el mensaje que proviene del Padre. Si esta comunión que ustedes tienen con nosotros, la tienen con nosotros, la idea es que la tengan con el Padre, porque nosotros tenemos comunión con el Padre. Es lo que está diciendo él, con su Espíritu. Así que les vamos a enseñar esto a fin de que tengamos todos un punto o todos los puntos en común. Estas cosas escribimos para que su gozo, el de ustedes, sea cumplido. Es decir, ¿qué se siente cuando tú te das cuenta que estás en la verdad? O más bien, ¿qué se siente cuando te das cuenta que estás en el error y puedes ir a la verdad? ¿Cómo se siente uno? ¿Feliz? Uno se siente agradecido. Por un lado se siente uno como, uy, qué feo, o sea, yo estaba equivocado en esto. Pero gracias, me siento muy afortunado porque me has enseñado aquello, ¿no? Y estamos hablando de salir del error, ¿no? Del ignorante que aprende algo nuevo, ¿no? Imagínense a un campesino que siempre se le dificultó a comercializar sus tierras, sus mercancías porque no sabía sumar y multiplicar. Y llega el maestro y le enseña, hombre, usted puede tener 40 años, pero venga, le enseño, para que no lo roben. ¿Cómo se va a sentir ese hombre? Muy, muy feliz, porque adquirió un conocimiento que le ayuda con lo que hace. Yo sé que habemos muchos que amamos al Señor, pero también sé que hay mucha ignorancia en medio de todos. Es importante que entonces atendamos al Maestro, que nos va a enseñar su verdad, la de Él, a fin de que tengamos ¿qué? Comunión. Palabra clave de este arranque del libro de 1 Juan. Común, unión. ¿Cuál es la palabra hebrea para esto? Ejat. Que tengamos ejat. Que tengamos ejat. La misma que Yeshua dice, Padre, yo te ruego que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti, todos sean uno en ti. Es una frase impresionante. Yeshua en su oración antes de morir, en el tiempo de la cena, allí en todo esto que Juan narra, ora eso. ¿Qué está orando? Que haya unidad. Y es lo que más se descuida en las congregaciones. Yo quiero unidad con mis hermanos de mi congregación. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Es difícil tener unidad porque es más fácil crear límites. Y eso es un engaño de Satanás. Bien, entonces ya tenemos varias cosas. Propósito, que vengamos a tener unidad. Que aprendamos el conocimiento de la voz de los apóstoles que vieron, caminaron y convivieron con Yeshua. Y que aprendamos entonces un mensaje, el que es desde el principio. Ni siquiera es un mensaje nuevo, sino el apóstol va a decir, es que se nos abrieron los ojos a lo que todos debíamos conocer, pero no sabíamos. Y estaba desde el principio, pero no entendíamos. Vamos a descubrir ese mensaje. Versículo 5 y empieza. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, esto es lo que les voy a anunciar y que necesito que me pongan mucho cuidado todos, desde el menor hasta el mayor. Que Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos aquí. Este es el mensaje y anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Yeshua es luz. Que Yeshua es luz. ¿Qué significa? Yeshua no. Que Dios es luz. ¿Qué significa que Dios sea luz? Es la palabra más atinada de lo que es la luz, y es la verdad. Es decir, que no tiene variación, que es exacto, que puede ser medido, ¿no? Justamente eso es a lo que se refiere cuando dice Dios es luz. Es que nadie los engañe con un mensaje ahí como
como sombrío, como, como extraño, como que no se puede comprender, como dudoso, ¿no? Lo que es de Dios, se los digo así, es claro y contundente. Y es que partimos de ese punto porque todas las religiones nos dan un conocimiento de Dios muy extraño, muy subjetivo, muy de lo que yo creo, muy de lo que se ha razonado bajo las mentes de diferentes personas en una búsqueda, y es la búsqueda de la verdad. Pero finalmente un mensaje muy parcial, muy efímero y muy relativo. Y Juan dice, no, Señor. Lo que les vamos a decir es que el conocimiento de Dios no es efímero ni relativo, sino que Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Es decir, si queremos conocer realmente a Dios, se puede, porque Él ha querido ser conocido de todos. ¿O no le dice el Señor a Moisés, ve y saca a este pueblo para que me conozcan? Y diles que yo soy Yahweh, el que los saco, los llevaré, los tomaré, los llevaré a la tierra prometida y se las entregaré. Que ellos sepan que yo soy Yahweh y que no hay otro fuera de mí. Con este mi nombre seré conocido de todos los pueblos. ¿No era el deseo del Señor ser conocido? Entonces, ¿por qué hay tantas tinieblas en torno a Él? ¿Por qué no hemos podido acceder a su conocimiento con la libertad con la que Juan nos va a enseñar? Pues vamos a ver. Lo primero que anunciamos es que Dios es luz, es claro, no se esconde. Si decimos que tenemos comunión con Él, vamos a ver si tenemos la misma comunión. Tú dices, tengo comunión con Dios, yo digo, yo también tengo comunión con Dios. ¿Cómo sabemos si tenemos comunión con Él o no? Bueno, si yo digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, miento. No tengo comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy practicando la verdad. Vamos entonces a traducir. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar fuera de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Está relacionado por completo al pecado, es decir, la obediencia y la desobediencia. Andar en tinieblas es andar en desobediencia, andar en obediencia es andar en luz, por lo tanto es andar en la verdad, andar en desobediencia es practicar el engaño y la mentira. No estoy interpretando, aquí enseguida lo vamos a leer, solamente estoy adelantándome para que entendamos que si yo no ando conforme a la verdad, es decir, conforme a la instrucción, es decir, conforme a la ley, es decir, conforme a Yeshua, y creo que tengo comunión con Dios, me engaño, no tengo comunión con Él. Es difícil de decir esto, porque muchos van a decir, ¿cómo así? Si yo no practico la ley de Moisés, porque está condenada, está cancelada. Bueno, hay un montón de argumentos hoy en día por la falta de claridad, por la falta de una argumentación realmente bíblica. La gente se ha desviado de la verdad y piensa que tiene comunión con Dios. Y entonces dice el apóstol, pues te engañas. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua nos limpia todo pecado. ¿Por qué la sangre de Yeshua puede limpiarnos de todo pecado? Esta mañana lo aprendimos en la parashá Vaikra que habló de las ofrendas. ¿Por qué podemos tener una verdadera comunión con Dios cuando andamos en luz? Pues porque esta es la que nos permite ver. Y por lo tanto, cuando pecamos, porque seguimos pecando, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Tenemos una debilidad, tenemos una condición en la cual aún pecamos. Este pecado puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado, sino que pecamos. Es decir, nuestra intención no es andar fuera de la verdad, de la ley, de la justicia, sino que eventualmente, en la manera que aún pecamos, Dios tiene toda la gracia y la misericordia para perdonarnos, ya que nuestra intención no es andar fuera de Él. Es decir, dice, si en verdad estamos en luz, Él nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Y este es el punto, pues, que lastimosamente tiene que confrontarnos a todos. ¿Cómo podemos decir que no hay pecado? Cuando decimos que no hay qué.
que no hay ley. Porque la ley manifiesta el pecado. Cuando tú dices no hay ley, ya la embarraste. Porque el propósito de la ley es manifestar el pecado. Si tú dices no hay ley, entonces concluimos, no pecas. Y si tú dices que no pecas, te engañas. Tú puedes decir subjetivamente, yo soy un pecador delante de Dios. ¿Por qué dices que eres pecador? Pues porque yo peco. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Vamos a ver porque Juan nos va a aclarar este asunto, a ver si es que uno molesta mucho con el tema de la ley o es que de verdad hemos distorsionado el mensaje del principio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces, primero, si decimos, ¿no? El primero es en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, conclusión, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, sí hay comunión con Él y hay perdón de pecados. Entonces, primero, si decimos ¿qué podemos decir? Yo tengo comunión con Dios. Muéstrame tu fruto. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Cuál es tu fruto? O a mí mismo, ¿tengo o no comunión con Dios? ¿Cuál es mi fruto? ¿Es conforme a la verdad o no? ¿Es conforme a la luz o no? Ahora, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siguiente. Si decimos que no tenemos pecado. Ahí es como les decía, nos equivocamos. ¿En qué momento decimos que no tenemos pecado? Cuando invalidamos la ley. Porque la ley es la que nos enseña si hay pecado o no. Es el termómetro, es el medidor. Si tú desapruebas la ley, desapruebas que tú eres pecador. Y si filosofas y te pones a decir, no, es que yo soy pecador, pero no funciona la ley, pues estás en una locura de engaño porque tú ni siquiera entiendes entonces de dónde procede el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo puedes confesar tu pecado? Cuando reconoces la ley. Porque reconoces que has quebrantado la ley, por lo tanto que has pecado. Por lo tanto, Dios puede alcanzarte con misericordia. Puede limpiarte. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso y su palabra, su ley, no está en nosotros. Como hablaba con un amigo recientemente, que me preguntaba si las cartas de Pablo tenían inspiración divina o no. Partíamos de un punto y es de entender qué es la palabra de Dios y cómo sobre ella se levanta un edificio de libros, donde todos tienen un propósito en cuanto tengan presente el fundamento. Ninguna casa, vea, usted puede a una casa quitarle el techo, puede quitarle el último piso, el cuarto, el tercero y seguir en pie. Pero si usted a una casa le quita el primer piso, toda la casa colapsa. Ese primer piso, ese fundamento es la Torá, es la ley. Si a la Biblia le quitamos la ley, toda la Biblia pierde propósito. Toda la misma Biblia colapsaría. Así que la palabra de Dios es la ley, porque es lo que dijo Dios, ¿no? Dile al pueblo. Lo que podríamos entender como la Torá, la instrucción, es todo lo que Dios ordenó para el pueblo a fin de que tenga una relación con Dios y pueda participar de sus promesas, lo cual también es palabra de Dios. Las promesas de Dios, sus pactos, su ley, eso es la palabra de Dios. Ahora, si esa es la palabra de Dios, aquí dice Juan, si decimos que no hemos pecado, hacemos que Dios sea el mentiroso entonces, y entonces su palabra no está en nosotros. Muchos decimos, yo tengo comunión con Dios y su palabra. ¿Y crees lo que dice la palabra? Pues la ley no. Entonces, pues no crees a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es justamente lo que Dios dijo. Y si lees cualquiera de los libros de Éxodo a Deuteronomio y algunos pasajes de Génesis, dice, y dijo Dios. Si tú dices que tienes comunión con la palabra de Dios e invalidas la ley, déjame decirte que has estado engañado porque no tienes comunión con Él y te engañes.
Y aún más y peor aún, estás diciendo que Él es un mentiroso. Porque Él dice que cualquiera que invalida su ley ha pecado. Pero tú dices no hay ley. Entonces tú estás sacando a Dios de la ecuación. Porque esta ley, estas palabras que Él dijo, pues son la manifestación de Él. No tienes comunión con nada entonces, sino con una forma de pensamiento que no sirve, que no importa. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequen. ¿Para qué nos escribe esto Juan? Porque nos quiere, porque es un hermano, es un padre para todos, en el sentido de que la manera en que nos instruye, ¿no? De hecho arranca diciendo hijitos míos. Es su deseo de que nosotros andemos en luz y no en tinieblas, a fin de que alcancemos el perdón de nuestros pecados mediante ¿qué? La confesión. Mediante decir, si yo he pecado, yo entiendo que he pecado. ¿Por qué entiendes que has pecado? Pues porque en su ley me reflejo, en su verdad me veo y sé que he fallado. No quiero que pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el Mesías. Él dice, quiero que tengan paz, que tengamos comunión. No quiero que pequen. Y si ya han pecado, vengan a este camino para que alcancen paz. Pero ¿cuál es este camino que está diciendo Juan? Es el camino de comunión con Dios. ¿Y cuál es este camino? Es comunión con la verdad y la luz. Dice la Escritura, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dice el versículo 2 del capítulo 2. Yeshua es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo. En esto sabemos nosotros que le conocemos. Listo, siguiente. Para que los vayan apuntando. El primero es si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿cierto? El segundo es si decimos que no hemos pecado. El tercero, en esto sabemos que le conocemos. Tú dices que conoces a Dios. ¿Cómo sabes que le conoces? ¿Cómo sabes que conoces a Dios? ¿Ah? En esto sabemos que conocemos a Dios. Vea, para que lo aprendan y no piensen que es que uno sí que molesta con esa ley. Eso es un fanático judío. No, nada que ver. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ve que no le estoy mintiendo? El apóstol Juan, el apóstol del amor dice, tú tienes comunión con Dios si estás en la verdad. ¿Y cómo sabes que estás en la verdad? Si guardas sus mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? Pues en la ley, en lo que les está hablando todo este tiempo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces ya la apuntaron. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo sabes que el amor de Dios está en ti? Porque guarda su palabra. ¿Nosotros somos de los que obedecemos sus mandamientos o de los que los desechamos? Esa es una métrica para ti mismo, para que te evalúes. ¿Tú eres de los que desecha constantemente los mandamientos de Dios, los menosprecia, los ridiculiza, los condena? Estás lejísimos de Dios. ¿Eres de los que los practica? Entonces el amor de Dios está en ti. Ni siquiera dice, esos son unos eruditos, son unos santos, no. ¿Qué dice de los que andan en los mandamientos de Dios? Dice, ellos aman al Padre y son amados del Padre. Es muy lindo lo que dice. En estos verdaderamente está el amor. ¿En dónde está el amor? En obedecer a Dios. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces ya tenemos varias, ¿no? El que dice que yo le conozco, debe andar en sus mandamientos, porque si no, miente. El que dice que permanece en Él, entonces que camine como Yeshua anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua?
obediente y fiel a su padre en todo, pues él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi padre, la que él me mandó, esta he venido a hacer. Ojo, esto no es un texto por ahí de alguna iglesia, de alguna doctrina, de alguna escuela, no, es un texto extraído, ni siquiera extraído, un texto escrito por un apóstol de Yeshua, que le vio, caminó, conoció y anduvo con él. Si usted no le para cuidado a esto, y tiene como intención, él dice, yo no quiero que ustedes pequen, no quiero que ustedes se extravíen. Si nosotros menospreciamos lo que Yeshua dijo y los apóstoles nos comunicaron, estamos desechando directamente a Dios. Entonces, hemos aprendido. Y hasta aquí voy a dejar. Ahí para continuar, el versículo 7 del capítulo 2 en la próxima, porque aquí entra en un tema, y es el tema del amor, como una clave para entender si estamos en Dios o no. Hemos aprendido, primero, que la verdad acerca de Dios, ¿dónde está? En su palabra. No busque más libros, y no porque no pueda, vaya, busque, y compare, y dése cuenta, atestigue si la verdad de Dios no está en este libro. Y ahora, acerca de lo que el mundo puede decir o no de la Biblia, también cálmese, deje de buscar tanta cosa, lea lo que los apóstoles dijeron. Pero léalo con calma, léalo con amor y sin sesgo, sin apresurarse a decir, es que Pablo condenó la ley. No, es que es un mensaje nuevo del Antiguo Testamento. No, cálmese otra vez y lea la Biblia con tranquilidad, porque usted ha creído en Yeshua. Bueno, entonces Juan dice, yo sé que ustedes son de él, yo no quiero que se extravíen, yo quiero que no pequen, y si han pecado quiero que alcancen el perdón. Pero para que esto sea posible es necesario que ustedes se acerquen a la verdad. Entonces, concluimos que en este pasaje, en estos capítulos, es importante primero tener comunión. Si queremos ir a la verdad, primero acerquémonos a ella. No empecemos a divagar sobre lo que puede ser o no la verdad si no nos acercamos primero, ¿no? Es como cuando uno hablar de cualquier tema. Oiga, le toca tal exposición al colegio sobre sobre la industrialización. Pues yo creo que pasó esto, ¿no? Espere, averigüe primero. Cállese. Vaya, averigua, coja el Wikipedia, coja y averigüe y luego va al colegio y explica. Pues usted va a decir lo que usted cree, pues le va a decir el profesor, muy linda su explicación, pero es falso. No es histórico, no se corrobora. ¿Sí? Puede tener un gran discurso, pero no es correcto. Y es que ese es el punto. Cuando digo así como con cierta sátira, esto es porque tristemente siempre tendemos a argumentar algo que no conocemos y a debatir de algo de lo cual estamos muy lejos. Y eso es un error gravísimo, porque a veces lo único que pretendemos es ganar un discurso. No, mis hermanos, ese es nuestro error y es nuestro mal. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener todos para acercarnos a Dios? Humildad, nobleza, humildad. Bájele a ese orgullo, bájele a ese... Sí, yo sé que todos tenemos, esta mente está llena de pensamientos, de conocimientos, la tuya, la mía. Cálmese, relajémonos, vamos a la verdad. Y Juan dice, ¿cuál verdad? La del principio. Entonces, para acercarnos a Dios necesitamos tener comunión con Él. Tenemos que entender que su comunión verdaderamente es con la verdad, lo que es la luz. Y esta comunión es con el Padre, con Yeshua. Que tú dices, no, es que yo conozco a Yeshua, pero no conoces nada de esto, pues no conoces a Yeshua. Si tú dices que no hay ley, pues también dices que no hay pecado. Por lo tanto, haces incluso a Dios mentiroso. Si tú dices que conoces a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Si tú dices que estás en Él, debes andar como Él anduvo. Así que yo creo que el libro de Juan sí es muy contundente. Es más, está suponiendo lo que nosotros podemos pensar. Sí, yo creo, yo conozco a Dios. Sí, yo tengo fe en Dios. Sí, yo sé lo que es servir a Dios. ¿Sí? Pues como el youtuber, ¿no? Pongámoslo a prueba. Pongámonos a prueba. Es un ejercicio muy sano. Examinémonos a nosotros mismos si en verdad estamos en la verdad. Si en verdad estamos en la fe, no vaya a ser que seamos reprobados y no nos hayamos dado cuenta, ¿no?
Todos muy felices en una chiva para el abismo. ¿Qué propósito tiene un viaje cuyo destino es la muerte? Podemos estar muy felices, pero no tiene futuro. No, es mejor bajarnos de la chiva, respirar y ver de dónde salimos y a dónde vamos. Tiene que ver con el propósito del plan de Dios. Abraham, sal que te llevaré a una tierra buena para que tú y tus descendientes habiten. Ese es el propósito o es el... No sé ni para dónde vamos, pero sé que es para el cielo. Pues para el cielo porque el abismo te mató y nos fuimos para el cielo. O sea, sí me hago entender con lo que les quiero decir. No siempre para donde van todos es lo correcto. Hagámosle caso al apóstol que con amor nos dijo: hijitos míos, no quiero que pequen. Y si han pecado, tenemos como abogado a Yeshua el justo, el cual puede también perdonar nuestros pecados. Así que, como les mencioné al principio, este es un libro grande, cortico, pero poderoso. Es un gran libro. Es de verdad muy recomendado para los que queremos descubrir, redescubrir la verdad. Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente resto de semana. Shalom. Recordemos las palabras de Yeshua. Nos dijo: si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad, de la que hablaba Juan, y la verdad los hará libres. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió,
sobre